Un cordial saludo, un abrazo fraternal y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se da cita semanalmente para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Gloria sea su nombre. Recuerden nuestro ministerio laico misionero. Escrito está Lucas 4.8. Estamos en Facebook. Tenemos página en Facebook, tenemos canal en YouTube, allí están todas nuestras presentaciones. Estudios bíblicos, escudriñamos las escrituras. El llamado es a estudiar con nosotros semanalmente. Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio semanal. El tema de hoy será la gran tribulación, textos o pretextos. Interesante tema, ¿verdad? Por lo menos interesante nombre que se le dio al tema. Como es nuestra costumbre, antes de hacer cualquier cosa, vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios. Buen Dios y eterno Padre que estás en el cielo, te agradecemos, oh Dios, por tantas bendiciones con que tú nos colmas a cada día. Gracias, Padre, por la vida, por la salud. Gracias te damos, mi Dios, por este hermoso privilegio de haber conocido tu mensaje de salvación completo. Gracias porque abriste nuestros corazones para poder entenderlo y para poder aceptarlo. Suplicamos, oh Dios, que otras personas puedan hacer lo mismo. Por eso te agradecemos también por ese hermoso privilegio que tenemos de compartir este maravilloso mensaje para que otras personas también puedan escribir su nombre en el libro de la vida. Padre, acompáñanos, dirígenos, sé tú el director, sé tú el que hables en esta noche aquí. Acompáñanos, dirígenos a todos nosotros, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, como posiblemente la mayoría de ustedes pudieron apreciar en el estudio pasado, lo dedicamos precisamente para demostrar bíblicamente que nosotros, ustedes y yo, y todos nosotros que formamos parte del pueblo de Dios, sí, hermanos, sí, sin lugar a dudas, sí, vamos a estar presentes en este planeta durante el periodo de la gran tribulación. Espero que el estudio que tuvimos les haya podido contestar todas las dudas que ustedes tuvieron. En el estudio de hoy, lo que vamos a hacer, como dice el tema, ¿verdad? El título, es entonces presentarle la otra cara de la moneda. ¿Y cuál es la otra cara de la moneda? Pues entonces le queremos presentar, para ser justos con ustedes, los textos que nuestros queridos hermanos que apoyan o dicen que durante el periodo de la gran tribulación el pueblo de Dios no va a estar presente en esta tierra, porque sencillamente antes de que comience la gran tribulación el Señor va a coger a su pueblo y se lo va a llevar para el cielo. Eso es lo que se conoce comúnmente como el rapto secreto. O sea, que el rapto secreto va a ocurrir antes de que comience la gran tribulación. Eso es lo que ellos creen y predican, ¿verdad? Y entonces, nosotros mirando varias predicaciones de varios predicadores, y valga la redundancia, ¿verdad?, exponentes de esta teoría, pues hemos anotado todos esos textos bíblicos que según ellos apoyan esa teoría. ¿Ok? Así que el objetivo principal, mis amados hermanos, es poder presentarles a ustedes
un cuadro completo para que cada uno de ustedes puedan hacer una evaluación personal y sincera. Ustedes tienen que estar de acuerdo conmigo, porque lo hemos presentado en muchas ocasiones. Lo que es cuestión de salvación, de creer, de fe y de aceptar la verdad, tal cual lo expresa la palabra de Dios, es una cuestión de decisión, hermanos. Esto es importantísimo. Decisión. Esa decisión usted tiene que tomarla. Nadie la va a tomar por usted. Nadie la puede tomar por usted. Esa decisión es individual y es personal. ¿Y saben qué? Si usted quiere ser salvo, usted tiene que tomar la decisión de ser salvo. Aquí no hay puntos neutrales. Aquí no hay términos medios. Hermanos y amigos, la Biblia nos enseña que si usted no toma esa decisión en favor de su salvación, automáticamente usted ya ha decidido sencillamente perderse, estar en el otro bando. Eso es lo que no queremos. Precisamente lo que queremos es que ustedes puedan hacer esa decisión tan importante, porque va a ser el futuro eterno suyo. Y lo que queremos es presentarles el panorama completo para que entonces usted pueda hacer las evaluaciones necesarias y puedan entonces tomar las decisiones que usted crea pertinentes, ¿verdad? Siempre decimos bíblicamente documentado. Eso es lo más importante. Por otra parte, mis amados hermanos y amigos, aquí no se trata de quién sabe más o quién sabe menos de la Biblia. No, aquí no se trata de eso. Aquí no se trata tampoco de debatir puntos teológicos, debatir doctrinas, debatir enseñanzas de la Biblia. Tampoco se trata de eso, hermanos. A mí personalmente no me gusta debatir. No me gustan los debates acerca de la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque en los debates, cuando dos personas se presentan en un debate de la palabra de Dios, ya sea de una doctrina o de cualquier cosa, la verdad es que ninguno de los dos que se presentan están en la actitud de aceptar que están equivocados o equivocadas. Ninguno de los dos lo va a aceptar, porque esa no es la actitud. La verdad es, mis amados hermanos, que en los debates ninguno escucha los argumentos del otro. Este no va a escuchar los argumentos de este. ¿Por qué? Porque está centralizado solamente en presentar sus propios argumentos. Y a este le pasa lo mismo. No va a escuchar. Hermanos, la experiencia ha demostrado que los debates bíblicos realmente no llegan a ningún lugar. Cuando a mí me hablan de debate bíblico o debate de alguna enseñanza de la Biblia, lo que yo me figuro es en un ring de boxeo y el presentador diciendo: aquí está en esta esquina pesando tantas libras representando a esta iglesia fulano de tal. ¡Eh! Y en esta otra esquina está pesando tantas libras representando a esta otra doctrina fulano de tal. ¡Eh! Y cuando suena la campana, nosotros con las Biblias, ¡tum! ¡Toma bibliazo! ¡Cojo Biblia! ¡Toma Biblia! ¡Cojo Biblia! Hermano, eso es ridículo. Entrarse a bibliazo limpio. Eso es lo que es. Un debate es entrarse a bibliazo limpio. Ninguno de los dos va a estar consciente de lo que está haciendo. No va a estar escuchando los debates, los argumentos de la otra persona. Por eso es que los debates no son provechosos para nadie. Así, hermano, que si usted quiere que yo vaya a un debate, si sabe contar, conmigo no cuenta. ¿Ok? Por otra parte, mis amados hermanos, hay una realidad, un poco jocoso, ¿verdad? Hay una realidad. La hemos presentado ya en varias ocasiones en nuestras presentaciones.
Hermanos, estamos en junio del 2022. Junio del 2022. En este momento, ahora, en este momento, nosotros estamos viviendo el tiempo del fin. Ese tiempo que mencionó el profeta Daniel en su libro, en el Antiguo Testamento. Todos nosotros estamos viviendo el tiempo del fin. Y este tiempo es extremadamente difícil. Difícil y peligroso. Especialmente para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Miren lo que nos dice la Biblia. Allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12, nos dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Los que moran en el cielo se tienen que alegrar. Pero, dice, ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Por qué? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Sabiendo que tiene poco tiempo, amados hermanos y amigos. El diablo sabe que le queda bien poquitito tiempo. ¿Y saben qué? Él hace lo que sea necesario. Lo que sea necesario. ¿Para qué? Para confundir, hermanos. Confundir. Para descarriar. Para desviar del camino correcto a todas aquellas personas que tienen algún tipo de interés en conocer precisamente las verdades de la palabra de Dios. Aquellas personas que tienen interés en su salvación. ¿Y cómo lo hace? Para realizar esto, para confundir y desviar. Recuerden que estamos hablando de las personas que tienen interés en su salvación. Personas que tienen interés en conocer la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo lo hace para confundir y para desviarlos? ¿Cómo lo hace? Pues precisamente usando la misma Biblia. Sí, usando la misma Biblia. ¿Por qué? Ustedes saben que si hay una persona que se conoce la Biblia de tapa a tapa, ese es el enemigo. Él conoce más de Biblia que usted y que yo. Conoce más de Biblia que el más erudito ser humano que exista sobre la faz de la tierra. Él sí conoce la Biblia. ¿Lo ven? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Como conoce tanto de la Biblia, lo que utiliza es esos textos bien importantes. Lo que hacen es que lo malinterpretan. Lo saca fuera de contexto. ¿Lo ven? Y de esa manera logra confundir, logra desviar a las personas de la verdad. De esa manera logra que las personas crean y acepten precisamente esas doctrinas que él mismo ha introducido dentro de la iglesia cristiana. ¿Ven ustedes? Qué astuto es ese enemigo, ¿verdad? Por eso es que el Apocalipsis, el apóstol Juan nos dice: tengan cuenta, ese individuo ha bajado con gran ira y está dispuesto a todo. Por eso, hermanos, nosotros no debemos de creer todo lo que escuchamos, todo lo que los ministros, pastores, sacerdotes dicen. Tenemos que hacer como los bereanos, buscar por nosotros mismos en la Sagrada Escritura para ver si lo que nos están diciendo está documentado con la palabra de nuestro Dios. Nosotros, mis queridos hermanos, nuestro interés es que la fe nuestra esté fundamentada solamente en la verdad. Mire lo que dijo nuestro Señor Jesús. Un texto conocido por todos, Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Mis amados hermanos y amigos, si usted o cualquier persona quiere conocer la verdad, la pura verdad, la fuente de todo conocimiento de verdad, esa verdad se encuentra solamente en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta, que es la Biblia, la palabra de Dios,
es la palabra inspirada por nuestro Dios. El problema, ¿sabe cuál es? Que el enemigo también lo sabe. Él también lo sabe. Y entonces, ¿qué es lo que él hace? ¿Qué es lo que más resultado a él le ha dado hasta ahora? Mire, el apóstol Pablo lo describe de la siguiente manera. Un poco de levadura, ¿qué hace? Fermenta un poquito de masa. No, toda la masa. Un poquito de levadura fermenta toda la masa. Aquí el apóstol está diciendo que un poquito de error, un poquito de falsa enseñanza, un poquito de herejía es suficiente para dañar, para fermentar la enseñanza completa de la palabra de nuestro Dios. Si el enemigo ha tenido éxito, hermanos, especialmente con nosotros los cristianos, es que él ha logrado mezclar la verdad con el error. La verdad con el error. Y fíjense que el apóstol dice que tampoco hace falta mucho error. Dice que con un poquito de error es suficiente para dañar la verdad completa, para adulterar esa verdad. ¿Lo ven? Una pequeña ilustración puede ser la siguiente. Estoy seguro que a la mayoría de ustedes les ha sucedido. Han dejado posiblemente un litro de leche, un vaso de leche, una taza de leche fuera de la nevera. Al día siguiente o a los pocos días, ustedes se dan cuenta, dejé la leche afuera, deja ver si está buena. Y lo primero que uno hace es la destapa y ¿qué hace? Y la huele. ¿Verdad? ¿Qué es lo que le pasó a la leche? Precisamente, ¿saben qué? La leche se ha fermentado. Se fermenta. Fermenta. ¿Ves? La leche se fermenta. ¿Qué significa fermentar? Fermentar significa, hermanos, descomponer. Descomponer. La leche en ese caso se descompone. ¿Y qué sucede? El olor cambia. El sabor cambia. Hasta la consistencia de la leche cambia. Todo cambia. ¿Por qué? Porque está dañada. Está fermentada. Eso mismo es lo que el enemigo hace con las grandes verdades del Evangelio. Sigue introduciendo pequeños errores en las diferentes doctrinas de la palabra de Dios para seguir fermentando, dañando, descomponiendo las verdades del Evangelio, las doctrinas perfectas que tenemos en la palabra de nuestro Dios. Ese es el mayor éxito que el enemigo ha tenido. Entonces, nosotros los cristianos, si no somos como los bereanos, que estudiamos la palabra, verificamos lo que se nos dice, ¿qué es lo que vamos a creer? Pues entonces vamos a estar creyendo todo lo que se nos dice. Y vamos a estar creyendo y aceptando todas esas falsas enseñanzas que él ha logrado introducir en la iglesia cristiana. Posiblemente en la iglesia que usted va, o en la iglesia que yo voy. ¿Ve? Por eso es que tenemos que estudiar la palabra de Dios, la fuente de todo conocimiento. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Bueno, vamos a comenzar con los textos, porque el tiempo ya va caminando. Como dijimos, lo que vamos es a presentar y a discutir los textos que nuestros queridos hermanos presentan para apoyar que el pueblo de Dios no va a estar presente aquí en esta tierra durante la gran tribulación, porque Dios se los va a llevar para el cielo, o sea, que se los va a llevar en el rapto secreto. ¿Ok? Los primeros textos que ellos presentan es el siguiente, dos textos.
Juan 5:24 y Romanos 8:1. Vamos a leer primero. De cierto os digo, hermanos, este es el Señor Jesús hablando. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, ¿qué cosa? Vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, tenga esto presente. Ha pasado de muerte a vida. Y no está, no vendrá condenación. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué característico tienen estos dos textos? Estos dos textos nos hablan acerca de la condenación, ¿verdad? Condenación. Los dos textos nos hablan acerca de la condenación. Y nos está diciendo, mis amados hermanos, que si usted y yo creemos, eso es lo que dice el Señor, si nosotros le creemos y le aceptamos, Él dice que nosotros no vamos a venir a condenación. El apóstol Pablo nos dice que como nosotros ahora somos creyentes en Jesús, pues entonces ninguna condenación hay para nosotros. Aquí tenemos el ejemplo clásico de la mezcla de la gran verdad con el poquito error. ¿Cuál es la gran verdad? La gran verdad es que eso es cierto, hermanos. Si nosotros somos creyentes, si hemos aceptado al Señor Jesús, hermanos, nosotros no estamos bajo ninguna condenación. Condenación en este caso se puede también entender por sentencia, ¿verdad? No estamos bajo ninguna sentencia. No estamos bajo condenación. Una vez nos convertimos en creyentes en nuestro Señor Jesús, usted y yo no vamos a ser condenados. Esa es una gran verdad. Nadie la puede negar. Y la palabra de Dios lo enseña así. Eso es correcto. Ahora, ¿en qué está entonces el error cuando ellos interpretan este texto? El error está en que, según dicen nuestros queridos hermanos, como nosotros no estamos bajo condenación, como nosotros no vendremos a condenación, entonces eso para ellos lo que significa es que nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación. Eso es lo que ellos entienden. O sea, eso es lo que ellos quieren dar a entender. En otras palabras, ellos están diciendo que la condenación que habla nuestro Señor Jesús aquí, la condenación que habla nuestro Señor Jesús aquí y que habla el apóstol Pablo, esta condenación es igual a la gran tribulación. ¿Ves? Y como ya nosotros no estamos bajo la condenación, como nosotros no vendremos a condenación, pues ahora nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación. O sea, que nuestro Señor nos va a llevar para el cielo en el rapto secreto. Esa es la enseñanza, la interpretación que nuestros queridos hermanos le dan a esos textos. Si no, usted la puede verificar. En YouTube hay un montón de predicaciones acerca de esto. Ese es el error. Introducen el error dentro de una gran verdad. Para nosotros poder analizar un poquito mejor lo que el Señor Jesús se refiere, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5:12. Miren, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. ¿Quién fue ese solo hombre? Adán, por supuesto. Y por medio del pecado, ¿qué cosa entró? La muerte. La muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Fue así como
fue así como la muerte también pasó a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron. Es decir, hermanos, lo que el apóstol Pablo nos quiere decir aquí es que en cuanto nosotros nacemos, cada ser humano que nace en este mundo, nace bajo condenación. Nace bajo la sentencia. ¿Y cuál es la sentencia? Él lo está diciendo ahí. La muerte. ¿Lo ven? La muerte. La sentencia es la muerte. La muerte eterna. Hermanos, la muerte eterna. Si nosotros vamos un poquito atrás para verificar lo que el Señor está diciendo, fíjense, aquí en Juan 5:24, cuando el Señor está, mire lo que el Señor dice: el que oye mi palabra y quiere el que me envió, tiene vida eterna y no está bajo condenación, ¿verdad? Y lo que les dije, tengan en cuenta en esto, mas ha pasado de muerte a vida. Él dice que si nosotros creemos en Él, vamos a tener, ¿qué cosa? Vida eterna. Vida eterna, ¿verdad? Vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Hermanos, yo les pregunto, la vida eterna no es la recompensa final que recibiremos todos nosotros, los justos, los justificados. ¿Verdad que sí? Esa es la promesa que nuestro Señor nos ha hecho a todos. O sea, que el Señor, cuando está hablando de ese texto, está hablando de la vida eterna. O sea, la recompensa final de los justificados, que somos nosotros, ¿verdad? De eso es que el Señor está hablando, de la vida eterna. Entonces, volvemos otra vez al texto que estábamos. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que el pecado entró al mundo por un hombre, y por medio de ese pecado entró, ¿qué cosa? La muerte. ¿Qué muerte? Ah, pues también la muerte eterna. ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando en el texto? Está haciendo un contraste entre la recompensa que vamos a recibir los justificados, que es la vida eterna, contrastando con la condenación o la sentencia que van a recibir los que no acepten al Señor. ¿Y cuál es esa sentencia o condenación? La muerte eterna. Fíjense que siempre hemos dicho que cuando nosotros tenemos problemas para entender algo, tenemos que ir al principio. Vamos al principio. Miren, Génesis 2:17. El Señor dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué va a pasar? Morirás. Fíjense que cuando el Señor le está diciendo esto a nuestros primeros padres todavía estaban, eso fue el primer día que Dios puso a nuestros primeros padres en el Edén. Inmediatamente les dijo: no coman de ese árbol, porque van a desobedecer, y si desobedecen, van a morir. Es decir, que la sentencia, la condenación, no es nueva. Eso viene desde el huerto del Edén. Ya Dios se lo había advertido. Cuando ellos se constituyeron pecadores, ellos sabían a lo que se tenían que enfrentar. ¿Qué era qué cosa? A la muerte eterna. Esa es la sentencia. La sentencia es la muerte eterna. El apóstol Pablo nos dice de otra manera. Mire de esta manera tremenda. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. Vieron que primero dijo que todos éramos considerados pecadores. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de nuestro Dios.
Todos estamos destituidos de la gloria de nuestro Dios. El libro de Génesis nos presenta que cuando Adán y Eva todavía no habían pecado, ellos estaban cubiertos de la gloria de Dios. Los dos cubiertos de la gloria de Dios. Por eso ellos se veían y no veían su desnudez. Una vez cayeron en pecado, desobedecieron a Dios. ¿Qué fue lo primero que pasó? Se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque Dios los despojó de su gloria y ya entonces se pudieron ver. ¿Qué fue lo otro que Dios hizo? Ahora ustedes son pecadores. Yo con dolor en el alma, mis hijos, los tengo que sacar también fuera del huerto del Edén. ¿Lo ven? O sea, cumpliéndose lo que dice el apóstol Pablo, fueron destituidos todos nosotros. Y nosotros, por ser descendientes de ellos, pues también hemos sido destituidos. Porque como hemos dicho en tantas ocasiones, un pecador, que es Adán, se une con una pecadora, que es Eva, ¿cuál va a ser el resultado? Personas santas, pulcras y puras. ¿Verdad que no? ¿Cuál va a ser el resultado? Pecadores, igual que ellos. Así que todos los descendientes de Adán y Eva somos pecadores. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Fíjense que también el apóstol Pablo contrasta, hace lo mismo que hace el Señor Jesús. Contrasta la paga final de uno con la paga final del otro. Dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ve? Contrasta. Unos van a recibir la muerte eterna y otros vamos a recibir la vida eterna. Ustedes han escuchado sobre el corredor de la muerte, ¿verdad? El corredor de la muerte es esa cárcel especial donde envían a todos los que están condenados a muerte, precisamente. Los que están esperando que se ejecute la sentencia. Pues ¿saben qué? Lo que el apóstol Pablo nos quiere decir aquí es que cuando nosotros nacemos en este mundo, nosotros todos nacemos en el corredor de la muerte. ¿Por qué? Porque estamos sentenciados, estamos condenados a muerte. ¿Ven? Sentenciados y condenados a muerte. Todos los que nacemos estamos sentenciados y condenados a muerte. Así que nacemos en el corredor de la muerte. La pregunta es, ¿hay alguna alternativa? ¿Hay alguna esperanza? Pues por supuesto que la hay. El apóstol Pablo nos dice allí en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, ¿que es en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria sea su nombre. Así que la alternativa es y la esperanza es que nosotros sí podemos aspirar a ser justificados. ¿Saben lo que es justificado? Perdonados. Perdonados. A una persona que está en el corredor de la muerte y el presidente lo perdona, ¿verdad? Le conmuta la sentencia. ¿Qué hace? Pues lo justifica. Como lo perdona, ¿qué es lo que hacen? Pues lo sacan del corredor de la muerte. Ya no va a estar en el corredor de la muerte. Pues ¿saben qué? Si nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador personal, dice el Señor que entonces Él nos saca del corredor de la muerte. ¿Qué hay que hacer para salir del corredor de la muerte? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, o sea, no sea condenado, no sea sentenciado a muerte, sino que tenga vida eterna. Gloria sea su nombre. Alabado sea su nombre para siempre. De esto es de lo que estamos hablando. Si creemos en el Señor Jesús, si lo aceptamos como nuestro Salvador personal, nosotros que habíamos nacido en el corredor de la muerte, ahora se nos saca del corredor de la muerte. Pero no solamente se nos saca del corredor de la muerte, sino que ahora vamos a ser herederos
herederos. ¿De qué cosa? De la vida eterna. Gloria sea a nuestro Dios. Amados hermanos y amigos, de esto es de lo que estamos hablando. Por eso les dije, tengan en cuenta lo que dice la última frase del texto. Recuerdan, hemos pasado de muerte a vida. Estábamos en el corredor de la muerte y ahora, al aceptar al Señor Jesús, ahora somos herederos de la vida eterna. Gloria sea el nombre de Dios. Si ustedes se dan cuenta, amados hermanos y amigos, los textos que nos presentan para apoyar supuestamente el rapto secreto es una falacia. No se sostiene. Porque lo que están haciendo es sacando esos textos fuera de su contexto. ¿O ven? La verdad mezclada con el error. Vamos a los otros textos, que el tiempo sigue corriendo. Estos otros textos también ellos lo presentan como una prueba de rapto secreto. Dice lo siguiente: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Escucharon bien, verdad? Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ira. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. ¿De qué cosa? De la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Nuevamente, la verdad mezclada con el error. ¿Cuál es la gran verdad? La gran verdad es que los textos hablan acerca de la ira de nuestro Dios. Y nosotros habíamos dicho que la gran tribulación son las 7 plagas postreras. Los 7 ángeles van con 7 copas llenas ¿de qué cosa? De la ira de Dios. Así que, si usted me pregunta, hermano, en esos textos, ¿se está hablando de la ira de Dios? Sí, se está hablando de la ira de Dios. ¿Se está hablando de la gran tribulación? Sí, se está hablando de la gran tribulación. Ah, pues, entonces eso es verdad lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque ellos dicen que cuando, como nuestro Dios, en primer lugar, nos va a librar de la ira, y en segundo lugar nos va a guardar del tiempo de prueba y de la ira de Dios, pues nos lo va a guardar y nos va a librar, pues entonces nos va a sacar y nos va a arrastrar para el cielo. ¿Ven? Ahí es que está el error. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros seamos guardados, librados, protegidos de la ira de Dios, no significa que nuestro Dios nos va a llevar para el cielo. Eso, hermanos, nosotros lo demostramos abundantemente en el estudio pasado. Si tiene duda y no lo ha visto, pues les recomiendo que lo vea, ¿verdad? Nuestro Dios. El asunto es el siguiente, hermanos, que para nuestros queridos hermanos, la única manera y forma de Él protegernos, guardarnos, librarnos, es a través del rapto secreto. O sea, ellos, usted le habla de librar, usted le habla de guardar, de proteger, automáticamente, lo han repetido tantas veces que automáticamente, no, eso es rapto secreto. ¿Por qué? No, porque el Señor nos va a librar, nos va a guardar, de rapto secreto, en el rapto secreto. ¿Ven? Automáticamente. Pero ya nosotros hemos demostrado bíblicamente
que el Señor ha protegido, ha prometido, nos ha garantizado que a nosotros, aún estando durante el tiempo de la gran tribulación, nuestro Señor nos va a proteger. Él va a ser nuestro protector, nuestro refugio. Fíjense que todavía más, nuestro Señor nos garantiza y nos dice, miren, aunque caigan a tu lado 1000, aunque a tu diestra caigan 10,000, a ti no llegará. Esa es la promesa del Señor. Esa es la promesa. Oiga, y para que caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, ¿dónde tú tienes que estar? Pues tienes que estar aquí. Porque si estás en el cielo, no te van a caer 1000 a un lado y 10,000 al otro. Esa es la promesa de Dios. No va a llegar, aunque tú estés en medio de la gran tribulación. En ese mismo texto, el Señor nos presenta y nos garantiza de que nos va a librar de pestilencia y mortandad. ¿Qué va a ser la gran tribulación? Pestilencia y mortandad. También ya lo habíamos visto en la Biblia. Para librarte de la pestilencia y la mortandad, ¿te tiene que sacar de aquí? ¿Te tiene que llevar para el cielo? Pues no. El Señor nos dice que aunque tú estés presente, Él te va a librar, te va a proteger de toda pestilencia y mortandad. El Señor te dice en su santa palabra que a tu morada no llegará ninguna plaga. A tu morada no llegará ninguna plaga. Hermano y amigo que me escuchas, para que se cumpla la promesa de nuestro Dios y para que esas plagas no lleguen a tu morada, necesariamente, obligatoriamente, tú tienes que estar en donde está la plaga. Porque si tú estás en el cielo, pues lógicamente tu plaga no va a llegar allá, porque estás en el cielo. Para que se cumpla la promesa de protección, tú tienes que estar aquí, mientras pase la plaga. Eso fue lo que pasó, hermanos, y lo demostramos con el pueblo de Dios en Egipto. La nación sufrió 10 plagas. ¿Tocó alguna plaga al pueblo de Dios? No. Lo demostramos bíblicamente. Tuvo que sacar Dios a su pueblo de Egipto. Lo tuvo que llevar al cielo en lo que pasaba en las plagas. Pues no. ¿Por qué? Porque confiaron en la protección de nuestro Dios. Nuestro Dios, a través de todos esos relatos, todos esos ejemplos, nos está preparando a todos y cada uno de nosotros. ¿Saben para qué? Para que si nos toca pasar ese periodo de la gran tribulación, confiemos que así como Él ha protegido a su pueblo en el pasado, lo va a hacer con usted y conmigo en el futuro también. Todas estas experiencias, como decimos, el propósito es que nuestro Dios nos está preparando. No hay necesidad de que nuestro Dios nos saque de aquí para el cielo para protegernos. Próximo texto. Vieron ustedes el error, ¿verdad? Vamos un poquito para atrás. Vieron ustedes lo que es la verdad y lo que es el error, ¿verdad? La verdad es que se está hablando de la ira de Dios, se está hablando de la gran tribulación. El error es que para ellos el proteger, el librar, el cuidar, para ellos lo único que ellos entienden es a través del rapto secreto. No hay otra forma en que Dios nos pueda cuidar. Tiene que ser a través del rapto secreto. Si no es rapto secreto, tenemos que pasar por la gran tribulación. ¿Me siguen lo que quiero decirles? Ahí es que está el error. Vamos a lo próximo, que sigue. Génesis 7:1. Miren esto. Este texto ellos lo presentan también para supuestamente apoyar su creencia. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ustedes saben que aquí se está refiriendo lógicamente al diluvio. Ese evento catastrófico que nosotros ya también habíamos discutido en el pasado estudio.
El argumento de ellos es el siguiente, miren. Ustedes vieron lo que hizo Dios con Noé, ¿verdad? ¿Qué hizo Noé? ¿Qué hizo Dios? Dios lo que hizo fue que sacó a Noé y a su familia de el diluvio, de el evento catastrófico, lo sacó para que no sufriera, ¿verdad? Y de igual manera como Dios sacó a Noé y a su familia en el arca, nos va a sacar a nosotros. Fíjense, el otro texto que ellos utilizan, vamos a leer nada más que uno aquí, para apoyar su teoría. Dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. ¿Qué se elevó sobre la tierra? El arca. Entonces, ellos lo que dicen es lo siguiente, ¿tú ves qué hizo el Señor? El Señor cogió el arca y la elevó sobre la tierra. ¿Para dónde tú crees que se llevó el arca? Pues para el cielo. En lo que pasaba el diluvio, Dios sacó a Noé y se lo llevó para el cielo y a su familia. Así como Él va a hacer, como Él hizo con ellos, va a hacer con nosotros. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cuál fue el evento catastrófico? El evento catastrófico fue el diluvio, ¿verdad? Diluvio. Vamos a ponerlo aquí. Diluvio. ¿Qué es el diluvio? El diluvio es mucha agua, ¿verdad? Cae mucha agua. Mucha agua. Mucha agua, ¿verdad? Ahora, yo les pregunto, si Dios quisiera sacar a Noé y su familia de ese evento catastrófico, ¿qué era lo que tenía que hacer? Sacarlos del agua, ¿verdad? Sacarlos del diluvio. Y entonces, yo les pregunto, ¿por qué Dios envió a Noé a construir un arca? Un arca. Ustedes saben lo que es un arca, ¿verdad? Un arca es un barco. Claro, sin motor. Un barco. ¿Y qué hacen los barcos? ¿Cuál es el objetivo de los barcos? Flotan. ¿En dónde? Ah, fíjate. Los barcos flotan en el agua. Entonces, cuando Dios le mandó a Noé a hacer el arca, significa que la intención de Dios no era sacarlos del agua, era dejarlos en el agua y protegerlos en ese evento catastrófico. Protegerlos durante el diluvio. ¿Lo ven? Como dije, ellos leen el verso 17, dando a entender de que Dios se llevó el arca porque se elevó el arca sobre la tierra. Pero ellos no leen el versículo siguiente, que es el 18, donde dice, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. ¿Qué fue lo que pasó? El arca flotó sobre las aguas. Sacó Dios a Noé del agua. Sacó Dios a Noé del diluvio. ¿Sacó Dios a Noé de ese evento catastrófico? Evidentemente no. No lo sacó. Él dejó que estuviera durante el evento catastrófico allí. Para eso fue que mandó a construir el arca. ¿Qué fue lo que hizo? Los protegió durante el evento catastrófico. Pues hermano, ¿sabe qué? Eso mismo Dios va a hacer con nosotros. Exactamente lo mismo. No nos va a sacar y nos va a llevar para el cielo. En la gran tribulación, nuestro Dios va a permitir que nosotros estemos en medio de la gran tribulación. Pero, al igual hizo con Noé y su familia, que los protegió, también nos va a proteger a nosotros. Gloria sea nuestro Dios. Alabado sea para siempre. Vamos al otro texto, que el tiempo sigue pasando. Efesios 5, 29 y 30 y Hechos 9, 4 y 5. Miren cómo dice.
Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Entendieron, verdad? Nosotros, cuando nos convertimos en creyentes, nos convertimos en miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Mire lo que dice Hechos 9, 4 y 5. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar contra el aguijón. El concepto que ellos dicen es, y nuevamente vemos la verdad mezclada con el error. Ellos dicen que como tal y como dice el texto, y es verdad, cuando nosotros nos hacemos creyentes, aceptamos al Señor como nuestro Salvador personal, nos hacemos miembros de iglesia, nos hacemos miembros de su pueblo, venimos a formar parte de su pueblo. Eso es verdad, venimos a formar parte de su pueblo. Y venimos también a formar parte del cuerpo de Cristo, porque la Biblia lo dice. Eso es verdad. Y entonces dicen que el que persigue a la iglesia, persigue a Cristo. Pues ¿saben qué? Eso también es verdad. Porque cuando el Señor se le aparece a Saulo, que en ese momento era Saulo, después se convirtió en Pablo, le dice, no le dice, ¿por qué tú persigues a la iglesia? No le dice eso, le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Porque perseguir a la iglesia es como perseguir a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esa es la verdad. Esa es la verdad. Ahora, ¿en qué consiste la mentira? Tiene dos vertientes. El error. Lo vamos a descubrir ahora. En primer lugar, nuestros queridos hermanos entienden que si el pueblo de Dios, miren lo que ellos entienden. Antes de eso, ellos dicen que de la misma manera, como perseguir a la iglesia es lo mismo que perseguir al Señor Jesucristo, de esa misma manera, si ustedes y yo pasamos por la gran tribulación, significaría que Dios el Padre permitiría que nuestro Señor Jesucristo también pasara por la gran tribulación. Y para ellos eso es imposible. Imposible. Ellos piensan que Dios el Padre nunca, jamás va a dejar a su Hijo amado pasar por una tribulación. Por lo tanto, es que la iglesia no puede pasar por la gran tribulación, el pueblo de Dios, porque si no, eso sería lo mismo que si Dios permitiera que nuestro Señor Jesús pasara por una tribulación, o por la gran tribulación también. Como dijimos, hay dos vertientes. Con esto ahora estamos un poquito más claros de lo que vamos a explicar. Nuestros queridos hermanos piensan que el hecho de que nosotros, el pueblo de Dios, vamos a estar presentes físicamente durante el periodo de la gran tribulación, eso significa para ellos que nosotros, si estamos durante el periodo de la gran tribulación, tenemos que sufrir los efectos de la gran tribulación. O sea, automáticamente ellos dicen, si vas a estar presente, tienes que sufrir los efectos. No hay manera que tú estés presente y que no sufra los efectos de la gran tribulación.
Eso es lo que ellos piensan. O sea, que entonces ahora nuestro Dios perdió su poder, perdió su capacidad de proteger al pueblo de Dios. Dios pudo proteger a su pueblo en el pasado, durante todo el Antiguo Testamento. Lo protegió de muchos peligros. Pero ahora Dios no te puede proteger a ti. La única forma que Dios te tiene que proteger es llevándote para el cielo, a través del rapto secreto. Eso es lo que ellos están postulando. Eso es lo que ellos están postulando. Sin embargo, ya nosotros, en el pasado estudio, hemos comprobado, hermanos, bíblicamente, que nosotros vamos a estar presentes durante el periodo de la gran tribulación, pero no sufriremos los efectos de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús nos va a proteger. La otra vertiente es la siguiente. Ellos nos dicen que es imposible, es literalmente imposible, que Dios el Padre permita que su Hijo amado, el Señor Jesucristo, pase por una tribulación. Hermanos, yo les pregunto, ¿ustedes piensan que Dios necesita que nuestro Señor Jesús pase por otra tribulación? Y usted dirá, ¿por otra tribulación, hermano Pedro? Usted está diciendo entonces que el Señor Jesús pasó por una tribulación. Exactamente, eso es lo que yo estoy diciendo. ¿Ustedes saben qué? Nuestro Señor Jesús pasó por la peor tribulación que puede pasar un ser humano. La peor tribulación que puede pasar un ser humano. Comenzando con la captura. ¿Recuerdan ustedes? Cuando capturaron al Señor Jesús, ¿qué hicieron? ¿A dónde lo llevaron? A la tortura. ¿Recuerdan ustedes? Los azotes, la espina, la corona de espina. Todo lo que le hicieron, lo torturaron. Y posteriormente, ¿qué hicieron? Lo crucificaron. Hermanos, yo no sé para ustedes, pero la Biblia nos dice que esa es la peor tribulación por la que puede pasar un ser humano. Él la pasó. Por lo tanto, nuestro Dios, Dios el Padre, sí permitió que nuestro Señor Jesucristo pasara por su gran tribulación. Esa tribulación fue ciertamente la peor que cualquier ser humano puede pasar. Esa tribulación, hermanos, fue su sacrificio voluntario. ¿Saben para qué? Para que usted y yo pudiéramos tener redención perfecta en Cristo Jesús. ¿Saben por qué Él sufrió eso? Para que usted y yo no tuviéramos que pasarlo. Él lo pasó en sustitución nuestra. Sustitución tuya. Sustitución mía. Hermanos, aunque la justificación es gratis, el perdón es gratis para nosotros. ¿Saben qué? Nuestro Señor tuvo que pagar el más alto precio. El más alto precio que se puede pagar. Por ti y por mí. Demasiado alto. ¿Saben qué? Esa fue su gran tribulación. Nuestro Señor Jesucristo sí pasó por su gran tribulación. Y gracias a mi Dios por eso. Gracias a mi Jesucristo por eso. Porque gracias a que Él pasó por esa tribulación, usted y yo podemos aspirar a la promesa
de la vida eterna. Gloria sea mi Dios, alabado sea para siempre. Próximo texto, que ya se me acabó el tiempo. Rapidito. Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos y amigos, no queda duda que para nuestros queridos hermanos todo lo que es guardar, proteger, librar, escapar, usted mencione lo que usted quiera. Mencione lo que usted quiera. Para ellos, para estos queridos hermanos, todo eso, lo único que significa es una cosa. El rapto secreto. Para ellos, cada vez que la Biblia dice de guardar, de proteger, de librar, de escapar, todo eso, lo único que significa es rapto secreto. Para ellos no hay otra cosa, no hay otra cosa. La única manera que Dios tiene de protegernos es en el rapto secreto. Ya nosotros hemos demostrado bíblicamente que no es así. Sin embargo, les tengo otra cosa, hermanos. Ustedes pueden leer la Biblia completa, de tapa a tapa. Desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Ese es el último texto de la Biblia. De tapa a tapa. Se la puede leer de tapa a tapa. 20 veces, 100 veces, 1.000.000 de veces. La puede leer. Hermanos, ustedes nunca van a encontrar en la Biblia, nunca van a encontrar en la Biblia que Dios haya tenido que coger a su pueblo y llevárselos para el cielo para protegerlos de cualquier peligro, de cualquier situación, por más difícil y peligrosa que sea. Nunca Dios ha cogido a su pueblo y se lo ha llevado para el cielo. Nunca. En la Biblia solamente hay dos personas, individuos, que Dios se lo llevó para el cielo. Enoc, que dice que era tan justo que verdaderamente no merecía seguir viviendo en este mundo. Dios se lo llevó para el cielo. Y Elías ejecutó una misión tan maravillosa que Dios se lo llevó para el cielo. Pero no es tampoco porque estaban en ninguno de los dos era que estaba en peligro. No. Las razones Dios las tendrá y en algún momento, cuando estemos allá, Él nos las va a revelar. Pero Dios nunca ha cogido a su pueblo, lea la Biblia, tapa a tapa, nunca ha cogido a su pueblo y lo ha llevado al cielo. ¿Qué les quiero decir con eso? El uso y costumbre de Dios, lo que Él nos ha enseñado en la Biblia es que Él siempre protege a su pueblo, estando y permitiendo que su pueblo esté en la situación difícil, esté en la situación que esté. Dios permite que su pueblo esté y Él lo protege. Ese es el uso y costumbre de Él. ¿Me siguen lo que les quiero decir? ¿Por qué yo tengo que creer entonces en ese invento de que Dios nos va a arrastrar para el cielo? ¿Ya ustedes ven? Hemos demostrado que los textos que ellos usan están mal aplicados, están sacados fuera de contexto. No hay manera, hermanos, no hay manera de poder explicar esto. ¿Lo ven? Bíblicamente. ¿Ok? Claro. Nosotros sabemos que detrás de esto, del rapto secreto, hay otra cosa más importante que el enemigo quiere introducir en todos nosotros y que lo ha logrado introducir. ¿Quieren saber lo que es? ¿Quieren saber? Me acompaña la semana que viene. Y entonces seguiremos con el estudio. Recuerden nuestro ministerio laico misionero. Escrito está Lucas 4.8. Tenemos un logo nuevo. Estamos en YouTube y estamos en Facebook también.
Seguimos escudriñando las Escrituras, allí en el morro, con nuestra Biblia, estudiando. Te esperamos la próxima semana para continuar con otro maravilloso estudio de la palabra de Dios. Que nuestro Dios nos bendiga a todos y cada uno de nosotros.